Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos transmitiendo en vivo una vez más, un lunes por la noche. Gracias a Dios por nuestro estudio. Hoy vamos a seguir adelante con la serie de la salvación. Hoy vamos a tener un episodio bastante interesante que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos nosotros y al mismo tiempo pues confrontativo, ¿verdad? La pregunta y el tema de esta noche es ¿eres salvo? Entre signos de interrogación y luego la roca de la certeza, salvación frente a la emoción. Hoy vamos a estar analizando justamente que los parámetros que nos enseñan y que nos hacen a nosotros comprender si nosotros somos salvos o no. Hay mucho que decir acerca de la salvación. Estamos apenas entrando en el desarrollo de esta serie. Ya llegará el momento en que nosotros podamos responder firmemente a la pregunta si la salvación se puede perder o es eterna. Pero bueno, habiendo el episodio anterior definido lo que es la salvación a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, habiendo comprendido las tres dimensiones o los tres puntos acerca de la salvación, que es la justificación, la santificación y la glorificación, pues hoy vamos a tener un episodio que de hecho, además de explicar justamente de qué manera la Biblia nos enseña y podemos corroborar que somos salvos, pues va a implicar que cada uno de nosotros pues haga un análisis profundo de su vida espiritual con el único objetivo pues de entender que la salvación es un regalo sí del Señor, pero es algo que nosotros debemos de aceptar de parte de Dios y ver que hay un fruto, que hay un cambio interno acerca de nuestra vida como la llevamos antes o como la podemos estar llevando ahora. Así que pues vamos a orar rápidamente para entrar en materia. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, gracias por la bendición sobre este estudio, Padre, porque tú pones los medios y nos permites estar aquí, Señor, contemplando tu palabra, Señor, aprendiendo de ella, con la única razón, Señor, de transformar nuestra vida para que tu propósito pueda ser cumplido en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender que cada episodio que como el de esta noche, Señor, lo que trae a nuestra vida es una amplia iluminación de tu palabra para que nosotros podamos seguir adelante sobre las pisadas de tu Hijo. Guárdanos, Señor, de toda distracción, Padre, todo lo que pueda traer un oído cerrado, Señor, o que pueda traer incredulidad, échalo fuera, Padre, lo echamos nosotros también fuera en el nombre de Jesucristo, porque hoy estamos aprendiendo justo acerca de la salvación de esta obra grandiosa que has diseñado tú desde la eternidad. Te damos gracias por este lunes, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a empezar rápidamente a comprender esta pregunta, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros pues, podamos responder si somos o no salvos. Hoy en el contenido de este episodio pues veremos la diferencia fundamental entre lo que puede ser objetivo y subjetivo, es decir, lo que podamos a lo mejor pensar, creer, suponer, y lo que estamos seguros, es decir, la seguridad y la certeza bíblica de la salvación. Los textos que vamos a estar analizando, los versículos, pues bueno, nos harán ver si hay una verdadera redención o no, y vamos a darnos cuenta pues que no depende de nuestras emociones, ya que nuestras emociones pues siempre son un sube y baja, son variables. Vamos a darnos cuenta que tampoco la tradición es algo que a nosotros nos garantice que somos salvos, y como ya lo hemos hablado, pero vamos a seguir retomando el tema porque es inevitable en el tema de la salvación, pues darle crédito a estos méritos personales y dejando de lado que exclusivamente es una obra redentora a través de Jesucristo y la promesa de Dios. Se advierte en la Escritura sobre el peligro de una falsa seguridad de la salvación, enfatizando que cuando nosotros creemos que verdaderamente somos salvos por elementos que estaremos viendo más adelante y no tenemos la capacidad de tener una vida transformada, pues eso ya nos hará darnos cuenta si de verdad
tenemos la salvación o no, y aquellos que también pues piensan que por ser salvos ya podemos hacer lo que queramos, pues la realidad es que la Biblia contempla incluso a esas personas para categorizarlas como dentro de una salvación falsa, o bueno, es más, que nunca la tuvieron, pues no hubo una transformación real ni obediencia a la palabra de Dios. Y pues bueno, como creyentes tenemos que realizar un examen profundo para asegurar que nuestra esperanza verdaderamente descansa en Dios y no en percepciones engañosas o en tradiciones o en la práctica de una religión. Así que, pues bueno, ¿estamos verdaderamente seguros de que somos salvos o solamente sentimos o nos sentimos seguros? Vamos a estar analizando todo esto a la luz de la Biblia. Entonces, la idea central de este episodio es que no todo el que se siente o cree salvo realmente lo está. La salvación no se basa en nuestras percepciones, sino en la realidad espiritual que establece la palabra de Dios y que es lo que a nosotros nos lleva a entender si somos o no salvos. Y bueno, pues vamos rápidamente al Evangelio de Mateo para empezar a estudiar lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la salvación y que nosotros podamos estar seguros si lo somos. Jesús mismo nos advierte en Mateo 7 del 21 al 23 lo siguiente. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, termina esta parte del capítulo 7 en el versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús mismo pues, nos habla de un grupo de personas que profetizaron, que hicieron milagros, que sirvieron en su nombre, pero él dirá, pues nunca los conocí. Esto evidentemente destruye la idea de que nuestro activismo congregacional, nuestro activismo religioso pues trae salvación, incluso también que las experiencias espirituales que podamos tener pues son como un elemento fundamental de que nosotros tenemos salvación. Recordemos que aquí pueden la gente profetizar y como están llenas lamentablemente muchas congregaciones o muchos lugares de reunión de falsos profetas y falsos maestros, pues que lo hagan a su modo, que lo hagan corrompiendo la palabra de Dios, que sean hombres y mujeres que solamente manipulan con el fin último de obtener un beneficio económico, material, etcétera. Pues sí, podrán estar profetizando, pero no están hablando la palabra de Dios tal y como es y de forma verdadera, sino de acuerdo a sus propios intereses. Entonces pudieron profetizar, pero aún así el Señor les dirá: nunca os conocí. Pudieron haber hecho milagros y recordemos que no todos los milagros pertenecen a la divinidad. Recordemos que en el plano espiritual, en el mundo espiritual, en el mundo de los milagros existen dos reinos: el reino grandioso, eterno de Dios, y el reino de las tinieblas, que al ser espiritual, pues también, como lo vemos en diferentes momentos de la Escritura, pues también tiene la capacidad de hacer milagros, entendiendo que la palabra milagro es un evento o un suceso de carácter completamente sobrenatural. No todo lo sobrenatural pertenece al reino de Dios y no todo lo sobrenatural también pertenece al reino de las tinieblas. Pero Jesús nos dice en Mateo 7, justamente refiriéndose a esas personas que hicieron milagros, no por eso ellos entrarán al reino de los cielos. La gente también hay muchos lugares donde se practica la brujería, la hechicería, y sabemos que esto es real porque ya nos dice Deuteronomio 18 que no sea hallado en nosotros quien haga pasar a nuestros hijos por el fuego, ni quien practica adivinación, ni los agoreros, ni los sortílegos, ni los encantadores, ni los que consulten a los muertos. Entonces esto quiere decir, cuando hay una prohibición de parte de Dios es porque eso existe y está prohibiendo la práctica pagana justamente de eso. Entonces pudieron haber hecho milagros, pero esto no implica bajo ninguna circunstancia que esos milagros pertenezcan al reino de los cielos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque no porque haya milagros o porque ustedes en sus lugares de reunión, que quién sabe cuáles puedan ser,
vean milagros significa que es de parte de Dios. Por eso mismo dice una vez más, pudieron haber hecho milagros, pero el Señor les va a declarar, nunca os conocí. Lo mismo cuando dice, sirvieron en su nombre. Mateo 7, 21, 23, dice en el versículo 22, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pues la realidad sigue siendo la misma. Sirvieron en su nombre, pero no sirvieron al propietario de ese hombre, no estaban sirviendo a Jesús, no estaban sirviendo a Dios, no estaban bajo la dirección del Espíritu Santo. Acá en México hay un lugar muy famoso en Veracruz que se llama Catemaco y que bueno, es como una tierra que se sabe donde se practica la adivinación, donde hay muchos brujos, donde hay gurús, donde se practica la magia, pues ni blanca ni negra, es magia y es pecado, y donde pues pueden tener imágenes religiosas, pueden incluso decir el nombre de Jesucristo, etcétera, y aquí se cumple cuando dice que sirvieron en su nombre, que en su nombre hacían este servicio. Vemos a los falsos profetas y maestros del Evangelio de la Prosperidad, aquellos que solamente trasquilan a las ovejas, que pueden incluso estar citando la Escritura, hablando en el nombre de Jesús, pero su pronunciación sola del nombre de Jesús no implica que sea Jesús el que esté obrando a través de esas vidas aparentemente espirituales. Y una vez más les dirá, pues nunca os conocí, ni porque profetizaste, ni porque viste e hiciste milagros, o porque serviste aparentemente en su nombre, pero le dabas al mismo tiempo lugar a demonios, a brujería, hechicería, al dinero, etcétera. Pues el Señor te va a decir, sí, tú pudiste haber dicho mi nombre 20 veces, pero yo a ti no te conozco. Entonces estamos en el sentido central de la seguridad, de la salvación, donde entendemos, y repito una vez más, nuestra actividad espiritual no nos otorga a nosotros salvación, ni aun cuando estemos rodeados de experiencias espirituales, ¿verdad? Te puedes ir a estos lugares como el que te digo, que son completamente espirituales, pero eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Así que, pues bueno, como punto número 1, para que nosotros podamos encontrar la diferencia entre una emoción o si no tenemos la convicción o no sabemos verdaderamente si somos salvos, pues aquí el Señor nos irá dando luz y guía a través de su palabra. Y en el punto número 1, pues tenemos que encontrar que la seguridad de ser salvos no es igual a nuestra emoción o al sentirnos emocionales de acuerdo solo a nuestras percepciones. Las emociones, como te decía, son variables, son inestables, y como dice Jeremías 17:9, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Pues ahí está por completo. Nosotros, a través de las emociones, lo que podemos nosotros sentir en una congregación, en la alabanza, o cuando nos predican, o cuando hay una consejería, o cuando notamos algo que nos entusiasma y nos llena como de alegría, eso no forzosamente significa que nosotros tengamos la seguridad de ser salvos. Puedes, una vez más te digo, sentir esta alegría, paz, gozo, sentir, y lo digo entre comillas, la presencia de Dios, y aún así incluso no haber nacido de nuevo. Esto es súper importante porque existe en el lenguaje cristianés algo que de pronto nosotros decimos que son este tipo de personas simpatizantes del Evangelio. No son personas que estén completamente allegadas al Espíritu, no son personas que están entregadas completamente a nuestro Señor Jesucristo, y no son personas que hayan sido selladas por el Espíritu Santo, pero son personas que les gusta lo que sucede en un lugar congregacional, ¿verdad? Es decir, les gusta lo que sucede cuando ven la alabanza, cuando ven la predicación, cuando ven a lo mejor un lugar muy bonito de reunión, cuando se sienten cómodos, etcétera, 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 ¿verdad? Y esto los hace sentir como muy bien y creen que eso finalmente es la presencia del Señor. Proverbios 14:12 a nosotros nos enseña: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es un final de muerte. Y esto, vuelvo a lo mismo, no es qué tan bonito sientas y qué tan cómodo te puedas sentir en tu reunión,
en tu lugar de reunión, o qué tanto la palabra sea tan bien expuesta, predicada, y que además te emociones, sino el convencimiento de que lo que está sucediendo debe de producir un fruto en tu vida interior, en tu espíritu. Porque puedes ser simpatizante de Cristo, puedes ser simpatizante del Evangelio, simpatizante del cristianismo, pero fuera de la congregación tu vida sigue siendo un desastre, tu vida sigue siendo de robos, de mentiras, de flojera, sigue siendo una vida de irresponsabilidad, de adulterios, de impureza, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, por más padre que tú sientas en un lugar de reunión, pues te tengo que decir que no es igual eso a la seguridad de que eres salvo. La seguridad no tiene nada que ver con las emociones. Las emociones no validan esa salvación, solo la pueden acompañar, porque como no tiene mucho que le predicaba a los varones de nuestra congregación y les decía, no, las emociones no son pecado, las emociones no están mal, no tienen no tiene nada de malo ser completamente emocional, pero esas emociones surgen, ¿verdad? Del sello del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, nos muestra que son frutos después de haber nacido de nuevo, después de haber sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esto es muy diferente a solamente sentir emociones, pero no tener una vida transformada por el Espíritu de Dios. Primera de Juan 5:13 nos enseña que para que nosotros sepamos que, vamos a leerlo, a ver, para no parafrasearlo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la certeza, y esta certeza es la que produce estas emociones que no son pecado, porque tenemos una convicción de que tenemos la verdad. No es un sentimiento, sino es una emoción de que conocemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, de que somos sus hijos, y por eso esto nos dice aquí el apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Está escribiéndole a personas que verdaderamente son salvas, que creen verdaderamente en el Hijo de Dios, y que entonces, como fruto de eso, del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados, vienen a flor todas estas emociones, ya sea en la alabanza, cuando nos confronta el Señor con una predicación, cuando nos echamos un clavado muy profundo a su palabra y la empezamos a analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que verdaderamente a nosotros nos hace sentir seguros de nuestra salvación, y no solo una emoción tan fácil como esto. ¿Cómo es tu vida dentro de una congregación a la cual te sientes cómodo de estar participando, y cómo es tu vida fuera de ella? En el punto número 2 tenemos que entender que la seguridad también de la salvación no tiene nada que ver con las tradiciones. Entonces, ya vimos que no tiene nada que ver nuestras emociones con que verdaderamente seamos salvos. En el punto número 2 estamos viendo que las tradiciones no tienen nada que ver también con que nosotros estemos seguros de que somos salvos. Muchos confían que son salvos porque, como o se dice también en el argot cristiano, hemos crecido en la iglesia. Otros por ser hijos de creyentes, o como se dice, de cuna cristiana, o haber hecho una oración una vez. En esta última parte hay que tener cuidado, porque nosotros justamente practicamos en oración el sentido de sensibilizar a las personas a la voz de Dios, y que puedan entregar su vida, como nos enseña también los evangelios, a Jesucristo a través de una confesión de su boca de que creen en el Señor Jesucristo como su único Dios y Salvador. Esta oración, pues, es que se hace por primera vez, y yo no sé cuántas veces la habré hecho como para ratificar que sigo reconociendo a Jesucristo como mi Dios y mi Salvador, pero también es verdad que creen que es como una oración que produce magia y que trae inmediatamente, en absolutamente todos los casos, el sello del Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo que no haya un corazón verdaderamente arrepentido, que el Espíritu Santo de Dios en ese momento le otorgue el don de la fe,
el don del arrepentimiento y que con solo una vez que haga esta oración entregándole su vida al Señor, reciba el sello del Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchas veces que eso solamente es un principio, solamente es el inicio. Cuando alguien levanta la mano y dice, yo hice esta oración por primera vez, es como el inicio de entender que Dios está buscando su corazón y que llegará un momento en el que pueda haber un genuino arrepentimiento y en el que pueda haber también una genuina entrega de su vida. Y yo lo digo como testimonio, lo he dicho un millón de veces. Cuando yo recibí al Señor, hice mi oración una vez o por primera vez, yo creí que era salvo, pero pues entendiendo y madurando en el estudio de la palabra de Dios me di cuenta que no era así, puesto que mi vida no estaba llena de arrepentimiento, seguía practicando los mismos pecados, no era una persona que estuviera en proceso como decíamos la semana pasada, de santificación. Entonces, pues la realidad es que a mí Dios me enseñó que estaba ahí, pero no había sido salvo. Entonces esto me llevó a mi tiempo hasta entender cuál era la oferta de parte de Dios y decidí rendir entonces sí mi vida por completo a Él. Entonces, hacer una oración una vez no es seguridad de salvación, y aunque la tradición en las congregaciones o en los eventos evangelísticos te diga que como hiciste esta oración ya eres salvo, muchas veces no es así por los elementos que te acabo de platicar, pero del mismo modo, te repito, sí hay quien esté genuinamente arrepentido, que el Señor le otorgue ese maravilloso don, que entregue su vida y en ese instante sea justificado. Ya después vendrá la santificación y, como vimos la semana, por último la glorificación. Pero recordemos, la seguridad no se trata de tradición. Ser hijos de creyentes, no, o sea, si mis papás son cristianos y yo soy un hijo del diablo, pues no, evidentemente eso a mí no me va a dar la seguridad de la salvación. La cuna cristiana a mí no me da seguridad de salvación. Yo conozco muchísima gente, tanto hijos de pastores como hijos de matrimonios de muchas décadas de cristianos, etcétera, que en realidad pues no lo son. Lejos de decir que estén perdidos o que, porque no siempre es así, pueden llevar a lo mejor vidas ejemplares, etcétera, 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 pero pues no tienen lo más importante, que es al Hijo de Dios, y que no quieren incluso saber nada de la palabra de Dios. Hay otros que creen que pueden vivir una vida pues en el desenfreno o en el alejamiento espiritual y no pertenecer a la condenación eterna solo porque los papás o la cuna ha sido cristiana. Y recordemos que la salvación es personal, la entrega de la vida a nuestro Señor Jesucristo y el sello se recibe personal, no es por familia, no es por casa, no nos confundamos, es completamente personal. Y lo mismo, pues, haber crecido en una iglesia, como te decía, pues hijos de pastores o personas que uno o dos de los papás, o que por cualquier razón incluso hasta trabajan o laboran en una iglesia, creen que por eso ya puede tener la seguridad de la salvación, pero no es así. Recordemos, la salvación no se da por tradición. Y vamos a leer Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13, que son de los versículos más conocidos. Dice Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escucha bien esto, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no es que haber crecido en la iglesia, en cuna cristiana, sí, ni de voluntad de carne, es decir, ni mi propio deseo, ni de la voluntad de varón o de mujer, sino voluntad de Dios. Entonces, no somos engendrados quienes somos salvos por una tradición ni por el anhelo que nosotros podamos tener, sino por la voluntad de Dios. No somos engendrados por voluntad humana. Entonces, la salvación no es heredada. Si tú crees que tienes la salvación por heredarla, estás caminando a la condenación eterna. La salvación no es cultural, estás caminando a la condenación eterna. Y la salvación no es automática si es que no hubo un genuino arrepentimiento de tu vida, si es que no hubo una genuina entrega al Señor con la conciencia más amplia y absoluta. En ese momento sí puede ser instantánea, automática, pero reconociendo que creemos en el nombre de Jesucristo y en el poder
que tiene Dios, que le levantó de entre los muertos. Filipenses 3, 4, 7 nos enseña también que Pablo tenía tradición religiosa, pero pero la consideró finalmente como algo, como basura, ¿verdad? La tradición puede acercarnos, sí, al Evangelio, pero no nos puede acercar a la cuna cristiana, lo que te dice tu abuelita, el comprender, ¿verdad?, el desarrollo de cómo se llevan los mensajes, los planes de salvación, las campañas evangelísticas, todo este tipo de cosas puede acercarnos verdaderamente al Evangelio, nos puede presentar a Jesucristo, pero esas cosas en sí mismas no nos pueden salvar. O sea, la tradición, la costumbre no nos salva, no se hereda y no es de ámbito cultural. Espero que hasta aquí vayamos bien. Vamos al tercer punto. La seguridad ahora de la salvación sí es algo que es una promesa de Dios. Esto es fundamental para que podamos comprender que si lo que analizamos anteriormente no nos da a nosotros la salvación, por más que creyéramos en eso, tenemos que comprender entonces que sí nos la da y cómo las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra. Vamos a leer rápidamente Juan 10, ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero el capítulo 10, versículos 27 y 29. Y dice así: mis ovejas, son palabras de Jesucristo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y escucha bien esto, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Puntos importantes de la seguridad de la salvación es la promesa de Dios. En Juan 10, 27, 29 hay elementos. Las ovejas que le pertenecen a Cristo oyen la voz de Cristo. Cuando nosotros escuchamos la voz de Cristo, y como dice después, la conocemos y la seguimos, nosotros estamos entendiendo que cuando escuchamos la voz de Dios, cuando leemos su palabra, cuando entendemos los mensajes que nos están compartiendo los pastores y entendemos que es la voz de Dios guiándonos, pastoreándonos, dice, mis ovejas oyen mi voz, la reconocemos y ¿qué hacemos? La seguimos, es decir, obedecemos, sin seguir al pastor, sin seguir su voz, sin reconocerla, sin atender a sus mandamientos, esforzarnos por hacerlo, puedes tener la seguridad de que tú no eres parte del reino de los cielos. No estoy diciendo que por pertenecer al reino de los cielos nosotros nunca pecamos, nosotros nunca caemos. No, desde luego que no, claro que eso sucede. Sin embargo, luchamos contra el pecado, nos esforzamos por seguir a nuestro pastor, oímos su voz. Mis ovejas oyen mi voz, es decir, no buscamos consejo en el mundo, no buscamos consejo en los amigotes, no buscamos consejo en los libros de la psicología, de la filosofía, de las religiones, no, escuchamos la voz de Dios, reconocemos, porque además dice que Él nos conoce, sabe cómo hablarnos, y entonces nosotros le seguimos. Cuando nosotros le seguimos, y aquí ya viene un spoiler alert, obviamente nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie. Como dice el versículo 29, mi Padre, es decir, Dios, hablando Jesucristo, Dios mi Padre, me las dio, es mayor que todos, es decir, nadie es tan poderoso, nadie es tan fuerte, no existe nadie más poderoso que Dios, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros llegamos a la mano de Dios a través de Jesucristo, como lo vimos en el episodio pasado, y nos lo muestra el Evangelio en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12. Entonces, ¿en qué descansa nuestra seguridad? En que oímos la voz es de Cristo,
Él nos conoce y nosotros a Él, es decir, tenemos una relación con Cristo. Ve palomeando ahí si tú conoces la voz de Cristo, si tienes una relación con Cristo, nosotros le seguimos porque hay una obra de Cristo en nosotros que nos llama hacia Él. Él es nuestro pastor, entonces la obra es de Cristo y por supuesto nadie nos puede arrebatar de su mano por el poder de Dios Padre. Romanos 8, 38, 39 nos dice, nada puede separarnos del amor de Dios. Eso lo vamos a ver en los siguientes episodios de una forma muy clara para corroborar si la salvación se pierde o es eterna, pero estos son la seguridad que nosotros descansamos en la promesa de Dios, que oímos su voz, tenemos una relación con Cristo, le seguimos a Él y no hay nada que nos separe del Padre, nada puede separarnos de su amor. La salvación es segura, no por lo que nosotros tenemos, hacemos o sostenemos, sino por quién nos ha hablado, nos ha llamado y por quién nos sostiene. Esto es fundamental y lo veíamos en el episodio anterior y lo hemos visto a lo largo y ancho de cada una de las series. Nosotros no podemos hacer nada por ganar un segundo en la eternidad. No podemos hacer nada por tener un segundo en el cielo, ¿verdad? Con Cristo. O sea, Él es el autor de toda la obra. Si nosotros hacemos algo, lo único que nosotros hacemos es aceptar la oferta que Él nos ofrece, ¿no? Como seguir a Cristo para perdón de nuestros pecados, para que podamos ser redimidos, para que nosotros podamos comprender que el verdadero poder radica en Dios mismo y no en nada que nosotros podamos hacer. Es súper importante que lo podamos entender y estos 3 puntos son completamente básicos para saber o como un golpe o una clave central acerca de nuestra salvación. La salvación no tiene nada que ver con las emociones. Nuestra salvación y lo seguro que estamos de nuestra salvación no tiene que ver con las tradiciones y nuestra salvación tiene todo que ver con la promesa que Dios mismo nos hace y que Dios mismo sostiene y sustenta. Hay gente en la iglesia, pues sí, con gozo, con paz, repito, que es simpatizante de lo que sucede, pero la realidad es que no tiene salvación y pues esto es muy fuerte, pero al final de cuentas pues es bíblico y como siempre hemos dicho, si la palabra de Dios lo dice, pues nuestra opinión ya no importa, pero nadita, y esto no es egoísmo, es Dios mismo hablando. ¿Qué podríamos hacer nosotros o decir que Dios está mal? Y bueno, la realidad es que nos enseña en 2 Corintios 3 en el versículo 5 una frase que es contundente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Esto es fundamental porque nos muestra también que si nosotros no somos salvos, no tenemos la seguridad de estar en las manos del Señor, porque hace esta pregunta tan interesante. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Es decir, ¿no sabes de ti mismo que Jesucristo está en ti? A menos que estés reprobado, es decir, a menos que no tengas la salvación, tú estás dudando y no tienes la certeza de que Jesucristo vive en ti. Y dice 2 veces, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan. Y esto es lo que te decía. Hay gente en la iglesia con gozo, con paz, etcétera, en la iglesia, pero la realidad es que no tienen salvación. Cantan, alaban, es decir, en los momentos de adoración, de alabanza, pero en realidad no siguen a Jesucristo. Les gusta la música, les gustan las letras, les gusta el ritmo, pero no siguen a Cristo. Sirven en diferentes ministerios, incluyendo la alabanza, y es más, ahí te va, incluyendo la predicación de la palabra, incluyendo el pastoreo, pero no obedecen al Señor, hacen lo que mejor les parece, corrompen la palabra, bueno, todo lo que te puedes imaginar que es pecado. Tristemente hay muchos púlpitos incluso llenos de eso. Y la realidad es que sí,
Salen a flote sus emociones, salen a flor de piel, les encanta, pueden llorar, pueden super alegrarse, pueden brincar, pueden saltar, pueden hacer una vida social, congregacional o activa espiritual, pero la realidad es que no han sido transformados. Y hay una parábola en Mateo 13 de la semilla, de los diferentes caminos en donde cae, y hay una donde que dice que la semilla que cae en las piedras, en los pedregales, recibe sí la palabra con gozo, pero no tiene raíz. Es decir, la semilla se puede poner sobre un pedregal y aparentemente tú puedes decir, bueno, ya está sembrada, pero la realidad es que no tiene raíz. Puede emerger ahí, a lo mejor abrirse la semilla y salir apenas el tallito, etcétera, porque tiene algo de humedad, porque está yendo uno que otro domingo, más o menos leyendo la Biblia, etcétera, etcétera, pero como no tiene una raíz, como solamente lleva una vida religiosa y no una relación con Cristo, pues no tiene raíz. ¿Y qué va a pasar? Pues va a llegar el sol, va a calentar ese pedregal y la va a secar y la va a marchitar. Es decir, no va a dar absolutamente ningún fruto, puesto que no hay una raíz. Es simplemente alguien que simpatiza. No siguen a Cristo, no lo obedecen, pueden cantar, brincar, bailar, y su vida espiritual es solamente 2 horas los domingos, y sienten muy bonitos, pero por dentro siguen exactamente igual. Es decir, esta paz o ese gozo o esa emoción, sin transformar tu interior, es una garantía, pues, de que no tienes la salvación. Quisiera comentarte también acerca de unos puntos que son tristes, pero es mejor que nos demos cuenta, y como dice aquí 2 Corintios 13, examinémonos nosotros. Quiero decirte que nuestros sentimientos no nos van a salvar. Cristo es el que nos salva. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino de Dios, pues es un don, es un regalo. No nos vamos a salvar por mucho que nos emocionemos, por mucho que queramos vivir las experiencias congregacionales, por tanta intensidad espiritual como a lo mejor las denominaciones como pentecostales, carismáticos, etcétera. O sea, si tú crees que ahí esas emociones y esos sentimientos te van a salvar, naranjas dulces. Es Cristo el que salva. Dice que por gracia mediante la fe en Cristo. Tú puedes tener una fe verdadera en Cristo y recibir el sello del Espíritu Santo sin emociones exuberantes, sin experiencias completamente sobrenaturales y muy probablemente hasta endemoniadas, y sin esa intensidad espiritual, sino en lo más profundo de tu corazón, derramando tu corazón delante del Señor. Es ahí donde tú puedes tener la seguridad de la salvación, porque Cristo está integrándose a tu vida, o más bien nosotros integramos nuestra vida al reino de los cielos. La seguridad falsa es más peligrosa incluso que la duda. Por eso nosotros debemos de examinarnos y ser completamente honestos, no estar basados en emociones ni en qué dirán, ¿no? Esto ya no importa quién te rodea, no importa si tus amigos son los pastores o los líderes, si llevas 1, 5, 10 o 20 años. Si tu seguridad es falsa, esto es más peligroso que dudar. La duda puede llevarte a buscar. Si tú ahorita dudas, entrégate al Señor. Si tú ahorita dudas, haz el compromiso de buscarle, de integrarte, de aceptar esta oferta que Él mismo ha diseñado. Porque la falsa seguridad te deja ya en el estado en el que estás. Es decir, te dejas estancado. Tú tienes una falsa salvación, una falsa seguridad, y tú crees que eres salvo y de ahí no te mueves. No estás haciendo algo porque de verdad garantices que estás salvo, porque no tienes conciencia de que tu salvación no es real. En cambio, la duda, pues, como si somos muy honestos, nos puede llevar a reflexionar, a hablar con el Señor a solas, quizá en este momento al terminar este estudio, no importa si son las 9, las 10, las 11 de la noche, y que hables con el Señor y que le digas: Señor, ¿soy salvo? Yo dudo, y dudar no es pecado. Sí nos da su espíritu convencimiento, como lo vamos a ver al final, pero no es pecado. Es mejor estar dudoso
y esforzarnos por oír la voz de Dios y cumplir con los parámetros que Dios mismo ha establecido para que podamos nosotros ser rescatados y no creer que somos salvos, no dándonos cuenta que no lo somos y así llevamos nuestra vida espiritual. Apocalipsis 3:17 nos enseña, dices que soy rico y no sabes que eres miserable, ¿verdad? Creemos que somos salvos y no nos hemos dado cuenta de que nuestra vida está caminando hacia la condenación eterna. Y el problema justamente no es estar perdido, sino creer que estamos rescatados. Y la realidad es que estamos perdidos. No sé si me doy a entender. No es un problema el estar perdido porque tiene una solución. ¿Cuál es esa solución? El ser completamente honesto y entregar nuestra vida a Jesucristo. El problema verdadero es creer que no estamos perdidos estando perdidos. Entonces ya no hay manera de que nosotros busquemos al Señor. Creemos que lo tenemos y nuestra salvación es falsa. Es una vida espiritual completamente mentirosa. Y si nosotros no creamos esta duda genuina de temer por no ser salvos y aceptar verdaderamente la oferta del Señor, entonces estamos seguros que caminamos hacia el infierno. ¿Cómo podemos examinarnos? Número 1, hay que examinar nuestras bases. Hay que hacernos preguntas profundas y aquí tengo algunas anotadas. Si no tienes tiempo de anotarlas por cuestión de la hora, vuelve a reproducir este video. Y pregúntate primeramente, ¿confío en Cristo o en lo que sentí algún día? Yo confiaba en lo que había sentido y cuando maduré espiritualmente y en el entendimiento de la palabra de Dios, me di cuenta que yo no confiaba en Cristo, que confiaba en lo que había sentido. Segunda pregunta, ¿mi fe está en el sacrificio de Jesucristo o en mi experiencia? Tercera pregunta, ¿hay evidencia de transformación en mi vida? No lo vas a poner en la caja de comentarios, no te vas a comunicar conmigo, quizás no te vas a comunicar a lo mejor ni con tu pastor ni nada, pero sí comunícate con Dios. Que el Espíritu Santo, si verdaderamente guía tu vida, te haga ver si hay una verdadera transformación. Si no lo hay, no lo dudes, o más bien, duda de tu salvación y entrega tu vida verdaderamente a Cristo. En 2 de Pedro 1:10, el apóstol nos dice que nos hagamos firmes en nuestra vocación. Y hacernos firmes en nuestra vocación es buscar con ahínco el convencimiento de que nosotros somos salvos y no nada más estar creyendo que lo somos sin tener una vida verdaderamente transformada, sin confiar en Cristo, sin confiar en el sacrificio de la cruz del Calvario y sin querer darme cuenta si no hay una obediencia o una transformación real en mi vida. Pregúntate cómo eras hace un año, hace 2, hace 5. Si llevas muy poco tiempo en Cristo, pregúntate cómo eras la semana pasada. Es que de verdad, de un día a otro, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros transformación profunda. Nos mantiene firmes en la vocación de estudiar la palabra de Dios, de estar en comunión con Él. Si ya te aburriste, si no lo haces, si te quieres distraer, si prefieres irte con tus amigos, etcétera, 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 ten por seguro que puede haber algo ahí que no sea relacionado con la salvación. Número 2, evalúa la evidencia real de la salvación. Según Juan 10, y lo que habíamos escuchado, escuchamos la voz de Cristo, es decir, leemos su palabra, escuchamos las predicaciones y evidentemente obedecemos. Lo seguimos, no solo creemos, sino que caminamos con Él, es decir, buscamos obedecer su palabra, buscamos seguir sus pisadas y la transformación que nos va dando al conocerle en el camino en el que nos está llevando. Y punto número 3, ¿sí tenemos una relación con Él o nada más es cuando el del estudio de los lunes en la noche, el del domingo o el de los alimentos te guía en una oración? Porque tener una relación con Él es en serio, hablar en todo momento con Él, es estar orando, es estar pidiéndole consejo, es amarlo, es alabarlo, es bendecirlo, es decir lo maravilloso que es para ti, es tener una relación. No me puedes decir que no tienes que tienes una relación con tu esposa si nunca la pelas. No me puedes decir que tienes una relación con tus hijos si nunca los pelas. No me puedes decir que tienes una relación con tu esposo si nada más le das los buenos días y las buenas noches, o quizá ni eso. Primera de Juan 2:3 nos dice, sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Punto clave. Evalúa
realmente tu salvación? ¿Le obedeces? Si tu respuesta a todas luces es no, no te preocupes. Sí te puedo decir que no tienes la salvación. No la tienes, pero tienes la oportunidad de acceder a ella. Esto está abriendo un panorama amplio para que nosotros podamos acceder a ese plan redentor. Punto número 3, no descanses en tus emociones. Lo vimos al principio, la salvación no tiene nada que ver con las emociones. Los que son de Cristo hemos crucificado la carne y en la carne está todo lo que nos hace sentir. Ojo, no estoy diciendo que las emociones, como lo habíamos dicho, es pecado si son producidas por nuestra relación con Dios y todo lo que conlleva nuestra vida espiritual. Gálatas 5:24 nos dice, los que son de Cristo han crucificado la carne, nosotros no nos guiamos por las emociones ni nuestra carne, sino por el Espíritu. Y cuando nos guiamos por el Espíritu, hay una reacción emocional, sí o sí, y no es pecado. Esa es la bonita, esa es la padre. La evidencia no es lo que sientes, es lo que has cambiado. No es que tan bonito te sentiste en el tiempo de adoración o confrontado en el tiempo de la predicación. No es que tan bonito o enojado o aburrido te hayas sentido en la lectura profunda de su palabra. Es que haya un fruto en tu vida. ¿Estás seguro de tu salvación o solo vives una religión? Si quitas tus emociones, ¿qué te queda como fundamento de la fe? Yo conozco la voz de mi Señor, no me importa si está en una tormenta, en la adversidad, en la paz, en la bendición, en la prosperidad, en la carencia. Si quito mis emociones, ¿qué me queda como fundamento de mi fe? Y por último, mi vida verdaderamente es un reflejo de que creo en Él y no solamente creo en Él, sino oigo su voz y le sigo, es decir, ¿soy salvo? Romanos 8:16. Es el Espíritu Santo el que da convencimiento a nuestro propio espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y como esto puedes encontrar verdadera o apenas una base que pueda ser una guía para ti y poder entender si verdaderamente eres o no salvo. Y este video no es, o este episodio no es verdaderamente para condenarte, para extender el dedo, sino para decirte que en Jesucristo está la verdadera salvación. Que Juan 1:12 a nosotros nos enseña que Él es el camino, Juan 14:6, nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega a Dios si no es a través de Él. Pero como dice Juan 1:12, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, nosotros seremos salvos. Y como dicen todo, Juan 3:16, todo es a través de Jesucristo. Pero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Tienes que comprender que la vida continúa en la eternidad con el Señor, en una vida eterna o en la condenación eterna. Que para acceder a la vida eterna solamente es a través de Cristo, que para que nosotros podamos tener una eternidad en bendición y no en condenación, tenemos que llegar a Dios solo a través de Cristo. Que si hemos estado viviendo una religión, es tiempo de que en este momento le pidamos al Espíritu Santo que nos redarguya y que Dios nos otorgue el don del arrepentimiento para poder cambiar y entonces entregar nuestra vida verdaderamente a Cristo. Que sepamos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es a través de la fe, por el don de la fe que es proveniente del reino de los cielos. Si has estado practicando solo una vida congregacional, si tienes una vida social congregacional o un activismo congregacional, eso no te va a salvar. Si tus papás son los cristianos y ellos tienen una vida entregada al Señor y tú de pronto obligado vas a las congregaciones o te ponen a leer un salmo, eso no te va a salvar. Te está engañando el enemigo. Lo único que te puede garantizar la vida eterna es entregar tu vida a Jesucristo. Sé salvo en esta hora. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras en voz alta. Señor mío y Dios mío, hoy he entendido que no hay un camino a la vida eterna si no es a través de ti, Señor Jesús. Hoy yo me arrepiento, Padre, de que quizá he vivido mi vida conforme a mi voluntad y no conforme a la tuya, que he vivido una religión y no una relación. Hoy quiero decirte, Señor, que te doy gracias porque he dudado de mi salvación, pero en esta hora quiero terminar con esa duda y estar seguro que puedo ser sellado por tu Espíritu Santo. Hoy decido plenamente
consciente de cada detalle que tú has establecido en tu palabra, de la única forma en la que he de llegar a la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy yo me arrepiento si lo hice de otra manera. Hoy quiero entregar mi vida por completo a ti, Señor Jesús. Ven y mora en mi corazón. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, mi genuino Señor y único y suficiente Salvador. No quiero tener más una religión, no quiero estar votando como pelotita por diferentes corrientes espirituales y filosofías. Quiero postrarme en todo momento a tus pies, tomarte de tu mano y nunca soltarme de ella, comprender las profundidades de tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo. Oh Dios, te pido que me selles con las arras que es el Espíritu Santo, porque quiero vivir una eternidad a tu lado, lejos de la condenación eterna. Señor, si es necesario que en estos minutos, en estas horas, en estos días, tu Espíritu Santo traiga una incomodidad sobrenatural a mi vida, hazlo. Pero para que, como dice tu palabra, ese Espíritu Santo tuyo le dé convencimiento a mi espíritu de que ahora, genuinamente, soy tu Hijo. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén, familia. Pues bueno, hoy terminamos este maravilloso episodio 2 de la serie de la salvación. Si Dios lo permite, nos vemos el siguiente lunes a las 8. Si nunca has compartido un video de tantos que hay de los lunes, tantas series, yo te pido en el nombre del Señor que al menos lo hagas. Es aquí en su palabra y en momentos como este, donde las personas que amas verdaderamente puedan conocer al Señor Jesucristo y estén seguras además de su salvación. No importa si crees que son cristianos, ya vimos que pueden ser cristianos de congregación o cristianos de nombre y aún así caminar a la condenación eterna. Dios no lo permita. Gracias a Dios por su palabra, gracias a ustedes por compartirlo y pues que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios nos abrace y nos llene de paz esta semana. Nos vemos el siguiente lunes si Dios lo permite. Bye, bye, bye.